de la clase pasada con el anterior y algún otro para posteriormente pasar a un nuevo tema. Bien, el ejercicio que quedó pendiente es el que se muestra en la pantalla. Se tenía un haz de luz que incidía sobre una placa de plástico con 2 centímetros de grosor y cuyo índice de refracción es de 1.62. Después esta placa de plástico se encuentra, bueno, debajo de ella se encuentra una placa de vidrio con un grosor de 3 centímetros, para el cual el índice de refracción es de 1.47. Con esta información nos pedían determinar la separación que se tendría entre el punto en el que el haz de luz incide y el punto en el que el haz de luz emerge una vez que cruza estos dos materiales. La clase anterior se había encontrado ya los valores de los ángulos refractados al interior de cada uno de estos materiales respecto al plástico y respecto al vidrio. ¿Lograron concluir algo respecto a lo que nos estaban pidiendo en este problema? Profe, solo para verificar, la distancia D es la distancia G entre las líneas punteadas, ¿verdad? Es correcto, esa es la distancia que estamos buscando. Entiendo, es que la otra vez la había confundido con otra línea. Podríamos obtener los catetos opuestos de los ángulos, ya que conocemos ambos, y se sumarían, y esa sería la distancia D. Muy bien, así es. En cada uno de los rayos de luz que tenemos al interior de los materiales podemos hacer una construcción auxiliar, una construcción geométrica, en el cual podemos identificar triángulos rectángulos y con ayuda de estos calcular la distancia de que nos están solicitando. Muy bien, pues en general eso sería el procedimiento a seguir. Bien, aquí les muestro ya un esquema donde se señalan los parámetros importantes. Algunos de ellos justamente ya se obtuvieron la clase pasada. Ese sería el comportamiento entonces de la luz al interior, de un rayo de luz al interior de esos materiales. Tenemos el rayo de luz incidente, se refracta, avanza en el interior del plástico, llega al otro punto de cruce, se refracta nuevamente y llega al otro lado del vidrio y emerge finalmente. Y como podemos ver, bueno, además de todo, aquí tratando de seguir el hecho de que conforme el haz de luz va pasando a un medio con mayor o menor índice de refracción según cada caso, el haz de luz va a tender a estar o más cerca de la línea normal o más alejado. Entonces, tratando de respetar esta idea, de manera cualitativa podemos concluir que el haz de luz, una vez que sale de este sistema, pues lo hace con una dirección que no necesariamente tiene que ser igual al ángulo de incidencia. Bien, entonces aquí podemos identificar rectángulos y después comenzar a hacer nuestra construcción. Aquí podemos aplicar la ley de Snell 3 veces. Déjenme ver aquí, sí. Bueno, aquí de hecho, aquí un error porque
este ángulo no lo conocemos. Esa es a la salida. Así. Bien. Aquí tenemos la ley de Snell para la interfase de aire con el plástico. Después para la interfase de plástico con vidrio. Y finalmente la interfase de vidrio con aire nuevamente. Entonces, la clase anterior se encontraron justamente aplicando estas leyes de refracción, el valor de lo que aquí aparece como ángulo alfa y ángulo beta. En la clase pasada se identificaron como teta 2 y teta 3 respectivamente. Pero bueno, el principio es el mismo. Muy bien, una vez calculados estos ángulos, que es lo que justamente se hizo ya con anterioridad, podemos notar lo siguiente. Cada uno de estos ángulos que estamos encontrando, teta 2, teta 3 o alfa o beta en este desarrollo que les estoy mostrando ahora, tienen el papel de ser el ángulo que es opuesto a un lado que es paralelo a la parte que queremos calcular, a esa distancia D que aparece en la figura. Así que esa distancia D se puede ver como la longitud de estas cantidades, de estos catetos opuestos a estos ángulos. Así que con esta construcción, que es válida para los dos triángulos, podemos obtener la desviación, la longitud de desviación del haz de luz, tomando en cuenta el grosor que tienen cada uno de estos materiales. Bien, aquí están las cuentas para los ángulos teta 2, teta 3, que se hicieron la vez anterior, como les mencionaba. Y una vez teniendo esos ángulos, los sustituimos en esas expresiones, donde aquí está el grosor de la placa de plástico, que era de 2 centímetros. A ver, 2 centímetros o cuánto era. Sí, 2 centímetros. Y la del vidrio, 3 centímetros. Muy bien. Así que tomando estos datos, junto con los valores de los ángulos de la clase anterior, ¿qué longitud habrían encontrado? Yo obtuve 2.6 centímetros. Muy bien, 2.6 centímetros. Bien, aquí por no dejar, vamos a ver, ¿cuánto era el valor del ángulo que llamamos teta 2? ¿Se pudieran ayudarme a recordar? 25.87 grados. 25.87 grados, gracias. 25.87 grados. Y el ángulo que se nombró como teta 3, 28.68. muy bien, gracias, 28.68 grados. Ahí está entonces, listo. Y en general esa sería la construcción para este problema.
Bien, no sé si tenga alguna pregunta o comentario sobre este ejercicio o si siguieron tal vez algún método distinto que igual los condujo al mismo resultado. Muy bien. Eh, entonces, el ejercicio termina en esta parte. Así que, bueno, moraleja. Cuando se tienen varias interfaces, como es en este caso, de varios materiales mm, semitransparentes, cada uno con distintos índices de refracción, pues la luz va a estar desviándose de la línea normal según la ley de refracción. Y bueno, dependiendo de los índices de refracción de los materiales, no necesariamente el ángulo que tengamos a la salida tiene que coincidir con el ángulo de, que tenemos a la entrada. Así que bueno, eh, vale la pena hacer ese comentario. Pero bueno, todo va a depender, repito, de los valores de los eh, medios que estaremos encontrando aquí. Eh, en los libros, eh, a ver, déjenme, creo que es en el Resnick. Sí, creo que es en el Resnick. Hay un ejercicio, eh, me parece que son de los que tienen que hacer, que están marcados en la lista, donde se les plantea el problema de tener, me parece que hasta 4 o 5 eh, medios semitransparentes. Les sugiero que le echen un vistazo a ese ejercicio. Recuerdo que es el Resnick, no recuerdo cuál es el número exactamente del capítulo de, de este tema, pero échenle un vistazo. Ahí son, eh, ¿cómo se llama? Me parece 4 o 5 medios, así en secuencia, donde les piden calcular ángulos de incidencia o ángulos refractados. Y otras configuraciones, por ejemplo, medios en los que están así. Por ejemplo, tenemos aquí un primer medio, un segundo medio y un medio más aquí. Y bueno, ahí consideran algunos casos de incidencia. Así que bueno, echen un vistazo a esos ejercicios que son muy parecidos a ese que resolvimos eh, hace poquito. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a resolver consiste en lo siguiente. En este caso se nos plantea la situación de un prisma triangular. Aquí un prisma triangular cuyos dos ángulos miden lo mismo, 30 grados. Está hecho de cristal corona de con índice de refracción de 1.52. Los ángulos de la base son iguales y está rodeado por aire. Nos comentan que si los rayos paralelos inciden de manera normal sobre su base, como se muestra en la figura, ¿cuál es el ángulo phi entre los dos rayos emergentes? Este phi es el ángulo que nos indica qué tanto se están desviando uno del otro, qué tan separados están uno del otro.
Bien, pues vamos a mostrar a continuación un esquema en el que identificamos los parámetros importantes. Aquí está. Tenemos el haz de luz incidente, que como nos comentan en el problema, incide de manera normal a la superficie, a la base del prisma. El hecho de que incida de manera normal implica que el haz de luz se va a seguir de manera recta, no va a sufrir ninguna desviación. Eso solamente sucede cuando el haz de luz incide de manera normal a una interfaz. Después viaja al interior del prisma, llega al otro lado, como aquí se está mostrando, y en este caso va a llegar con un ángulo que ya no es evidentemente normal, sino que ya tiene una inclinación distinta. Por lo tanto, aquí sí vamos a tener una desviación de la luz evidente, una refracción. Tenemos aquí entonces la línea normal como auxiliar, la línea auxiliar que nos ayuda a identificar la dirección. Y en este caso, como el haz de luz está pasando de un medio de alto índice de refracción a uno bajo, puesto que está rodeado por aire este prisma, entonces sabemos que el haz de luz se va a separar aún más de la línea normal. Lo mismo sucede con el otro rayo que tenemos a la derecha. Y bueno, aquí tenemos este ángulo que nos pide determinar nuestro problema. Bien, ¿el esquema queda claro o hay alguna información que está ilustrada o bien que está comentada en el enunciado que no sea del todo claro? Todo bien, profe. Muy bien, pues ¿cómo damos con ese ángulo? ¿Cómo podemos determinar ese ángulo que nos están pidiendo en ese problema? A ver, tómense su tiempo para analizar la figura y tal vez reconocer alguna información que aparezca en esa figura que nos puede ayudar a determinar ese ángulo. Bien, aquí no lo indiqué explícitamente, pero bueno, espero que sea claro que el ángulo de incidencia con el que el haz de luz llega a esta cara del prisma es exactamente el mismo ángulo
que forman las bases o que tienen como base este prisma de 30 grados. Por esa razón, aquí, digamos, se está utilizando la misma variable. Así que podemos asumir que estos dos ángulos de incidencia para esta refracción son iguales a 30 grados. El mismo valor del ángulo que tenemos en la base del prisma. Bien, ¿qué construcción adicional a la que tenemos propiamente en la figura podríamos hacer para pues comenzar a identificar cosas ahí que sean útiles? ¿Podemos calcular el ángulo de salida? El ángulo refractado Sí. en cada cara, ok, muy bien. Sí, tenemos la información suficiente como para conocer ese valor. Tenemos el valor del índice de, perdón, el ángulo de incidencia. Conocemos los índices de refracción de cada medio, así que sí, es posible determinar. Voy a marcar aquí el valor del ángulo refractado. Y en este caso, bueno, tenemos una simetría. Todo el problema es simétrico respecto a un eje que cruza de esta manera. Así que bueno, en este caso, conocer de un lado el ángulo refractado es conocer el otro.
Yo construí una línea horizontal auxiliar que va desde el punto de refracción del lado izquierdo al lado derecho. Ok, puedes hacer eso. A ver, vamos a ver otro color aquí. Así, ¿no? Sí, supongo. Ajá, sí, así. Ok, Y entonces hago o sea, todos esos ángulos se pueden conocer por sumas. O sea, del triángulo que queda ahí azul, el ángulo que queda arriba es de 30 grados. El que queda con respecto a la horizontal sería perdón, el de adentro es de 60, el de afuera es de 30. El otro de arriba también sería de 60. a ver, vamos a identificar. eh, Vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ver aquí. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando en geometría, para hablar de los triángulos, se suele utilizar los puntos, ¿no? Que forman sus vértices o que están en sus vértices. Entonces tenemos el triángulo que vamos a llamar triángulo ABC. Ahora, ¿qué ángulos tenemos aquí? Es más, incluso vamos a tomar este punto D. Así que, por ejemplo, para que esto quede más claro, para que podamos seguir la idea, eh, tenemos el ángulo AD, es decir, este. Tenemos el ángulo ABAC, que es este otro. Entonces, nuevamente, ahora, ¿qué nos estaban comentando sobre los ángulos? Así que, entonces así sería, es que, por ejemplo, falta un punto Ok, en la sí. línea punteada del ángulo θr a la izquierda. A ver, voy a identificar. Faltaría un punto en esta región. Sí, Ok, ¿hacia dónde construyo ese punto? del punto A en sentido horario sobre la línea punteada. Ese ángulo. Este. No, hacia arriba. Ok. El que conecta con TTR. Ajá. Y ese, por ángulos opuestos, obtuve que es de 60. Antes de haber hecho la suma de ángulos de 180 del triángulo inferior, del punto A, del triángulo que se forma abajo. A ver, este ángulo. A ver, este ángulo es. Ok, ya. Sí, 60 grados. Ya veo por qué 60 grados este. Muy bien. Ah, sí, Mm, entonces abajo queda 30. Ahí abajito de ese mismo, del punto A hacia abajo ahora, también hay eh, 60 grados. ok, ¿cuál es la idea en esta construcción? Porque, bueno, es que sí está bien que podamos identificar varios ángulos, pero, Es que bueno, a lo que llego al final es que ajá, todos estos ángulos van a sumar 360 y entonces de aquí voy a despejar el ángulo del triángulo blanco, que nos va a ayudar a calcular el ángulo phi. ok, entonces el punto es concentrarnos en los ángulos internos del triángulo ABC. Sí, Así que, digamos, el objetivo, que hay que tenerlo presente, es, con la construcción que vayamos a hacer, debemos ser capaces de conocer los ángulos internos de ese triángulo ABC. Ok. Eh, el tri- los la- Veamos a ver. Al interior del triángulo ABC tenemos el triángulo ABD. Y ese triángulo ABD, sabemos cuánto vale
este ángulo o este. ¿Sí sabemos cuánto vale? 30 grados. Exactamente. Sí. Por construcción de la línea paralela AB, esos ángulos miden 30 grados también. Así que solamente restaría para el triángulo ABC conocer este cachito. Este ángulo aquí, marcado. Así que ese ángulo que ahí está haciendo falta y que nos daría el valor del ángulo completo para el triángulo de color blanco que vemos ahí marcado, lo podemos encontrar a partir de la ley de refracción. El punto aquí al que quiero, tratar de hacer énfasis es, en este tipo de construcciones uno puede tratar de identificar todos los ángulos que sean posibles, lo cual, bueno, si digamos tenemos el tiempo y la oportunidad, lo podemos hacer. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no perdernos, porque podemos identificar ahí ángulos complementarios, suplementarios y demás. Y después de tanto triángulo, o ángulos, mejor dicho, pues a veces ya no es tan fácil distinguir qué es lo que estamos buscando, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, nuestro objetivo, así bien claro, es, debemos conocer el valor de los ángulos internos del triángulo ABC. El triángulo ABC. Y entonces ya nos podemos concentrar justamente en lo que está pasando en esta región. Así me sale que el ángulo del triángulo, bueno, el ángulo ACAB es de 70.54. 70.54. Ok. Bueno, vamos entonces a escribir el valor de estos ángulos. Bien. Aquí ya digamos la imagen un poco más limpia porque aquí como vemos ya encimamos varias cosas. De hecho, a ver, voy a quitar algunas de ellas. Claro, así queda mejor. Bien. Ahora sí, de una forma más limpia. Tenemos el triángulo blanco, el más grande, el ABC, en el que justamente tenemos estas aberturas, que este ángulo alfa, y el ángulo phi, que aparece aquí arriba, que es el que nos están pidiendo, es el que se está formando también al interior de ese triángulo. Así que, como les mencionaba, conocer, todo se centra o se reduce a calcular los ángulos internos de ese triángulo que se está formando. Ahora, construcciones adicionales a esto es notar que al interior tenemos el triángulo ABD, este pequeñito, en el que este ángulo que tenemos aquí, para ese triángulo pequeño, mide 30 grados, y lo único que basta por conocer este es el ángulo amarillo, que es 90 grados menos lo que mide el ángulo refractado. De esa manera, tenemos entonces las siguientes construcciones. Primero, esa es la ecuación que vamos a ocupar, evidentemente. La suma de los ángulos internos en cualquier triángulo son 180 grados. Aquí el ángulo phi que estamos buscando, más 2 veces el ángulo alfa. Ahora, cada ángulo alfa es igual a 90 menos el valor del ángulo refractado,
más el valor de θ, que vale 30 grados en este problema. Bien, primer paso, conocer el ángulo refractado. La ley de Snell entonces se aplica de esta manera. Nuestra interfase es, en este caso, el vidrio o el material del que está hecho el prisma, aire. Así que nuestra interfase es vidrio, aire. Haciendo los cálculos, ¿qué valor para el ángulo refractado es el que se encuentra? Recordemos que el índice de refracción de este cristal corona, es de 1.52. $49.46. Bien, gracias. 49.46 grados. Y bueno, pues ya está. Ya tenemos este valor del ángulo. Así que sustituyendo en nuestra ecuación 1 y despejando para el ángulo phi, tenemos el valor que me habían mencionado, 70, creo recordar. O ya vale, o tiene otro valor. 70.54. Ok, 70.54 grados. Muy bien. A ver si así se ve mejor. Ese 70.54 no era el ángulo interno alfa que habíamos hablado. Bueno, aquí yo estoy ya representando lo que es el ángulo phi. O sea, el que tenemos aquí ya es el ángulo phi. Bueno, sí, perdón, en ese caso es de 38.92. Ah, ok. Ok, ok. Porque bueno, estamos hablando casi de 90 grados y sí sería raro. Entonces, ¿cuánto, perdón? De 38.92. 38.92 grados. Ok, muy bien. Bueno, no sé si queda alguna duda sobre la construcción general, sobre alguno de los pasos que se realizaron. Como se pueden dar cuenta en este tipo de problemas, pues siempre se tiene que, o
en muchas ocasiones se tiene que hacer una construcción auxiliar en la cual pues aplicar geometría, trigonometría para identificar figuras conocidas. Generalmente triángulos son los que más aparecen, pero eso no quita que en algún otro problema tengan que identificar alguna otra figura regular. Y bueno, el secreto aquí está en estarse peleando un poquito con estas construcciones, identificar ángulos complementarios, suplementarios y bueno, establecer las ecuaciones acordes al problema. Muy bien, no sé si queda alguna pregunta o comentario pendiente sobre el tema en general de las leyes de reflexión y de refracción. Bien, pues pasaremos ahora a aplicar estas leyes, tanto de reflexión como de refracción. En los ejercicios que estuvimos analizando aquí, siempre estuvimos hablando sobre espejos en los problemas, porque son las superficies reflejantes por excelencia y con las que pues tenemos un mayor contacto. Y en particular estuvimos hablando sobre los llamados espejos planos, esos que tenemos en casa para vernos cuando nos peinamos, cuando nos arreglamos, o incluso, por ejemplo, otras aplicaciones como espejo retrovisor en los automóviles. Bueno, vamos a darle formalismo a esto que estuvimos viendo aquí. En estos problemas solamente hablamos del fenómeno de reflexión en el sentido de encontrar el ángulo con el que se desvía un haz de luz una vez que se refleja en un espejo o en un material reflejante. Pero la historia no termina ahí, sino que podemos ir más profundamente a analizar cómo se forman las imágenes en estos instrumentos ópticos. Los espejos no solamente se quedan en un auto, es decir, no solamente se utilizan en un auto, no solamente se utilizan en casa, sino que tienen aplicaciones muy importantes, por ejemplo, en los telescopios. Así que, en ese sentido, pues, es importante entender cuál es la situación para la formación de imágenes en espejos. Pareciera algo sencillo, pero como vamos a ver, tiene sus matices. Primero, vamos a establecer algunos conceptos que van a ser preliminares y que de aquí en adelante vamos a estar utilizando, no solamente cuando hablemos de espejos, que son instrumentos ópticos que basan su funcionamiento en la ley de reflexión, sino también cuando hablemos de lentes, que son otros instrumentos ópticos que se utilizan, por ejemplo, en telescopios, microscopios o incluso aquellos que sufrimos algún padecimiento visual, pues utilizamos en las gafas. Así que bueno, estos materiales, hablando de las lentes, basan su funcionamiento en el fenómeno de refracción. Así que bueno, primero veremos los espejos y después lentes. ¿Cuáles son estos preliminares? Primero, vamos a llamar a objeto, así simplemente un objeto, a cualquier ente que irradie o que refleje luz.
Por ejemplo, una vela, una lámpara, son ejemplos de objetos que irradian luz. Ellos la generan por reacciones químicas o calentamiento por ejemplo, hablando de una luz incandescente, del filamento que tiene en su interior. Y bueno, con eso irradia luz. O bien objetos que la reflejan. Cualquier objeto que está a nuestro alrededor, lo que ustedes en su momento tengan en este lugar en el que se encuentran, está reflejando luz. La luz que viene del exterior o la luz que llega de alguna lámpara incide sobre ese material. Este material, dependiendo de lo que esté, con lo que esté elaborado, refleja ciertas longitudes de onda, que es lo que llega a ustedes, a sus ojos. Y es por eso que lo ven. Así que cualquier objeto con estas características, o bueno, cualquier cuerpo con estas características, lo vamos a llamar simplemente objeto. Ahora, podemos distinguir dos tipos de objetos. Los objetos puntuales, es decir, simplemente puntos. O los objetos extensos, es decir, aquellos que ya tienen, en los que podemos identificar ya al menos una dimensión, por ejemplo, longitud. O dos, longitud y anchura. O tres, longitud, anchura y altura. Esos serán los objetos extensos. Generalmente vamos a estar utilizando los objetos extensos con longitud, es decir, vamos a basar nuestro análisis en objetos que solamente que vamos a visualizar simplemente como una línea. De hecho, cuando uno revisa libros de óptica, generalmente utilizan flechas para representar un objeto, y en particular un objeto extenso. Así que bueno, para seguir un poco la literatura, vamos a utilizar esa misma representación. ¿De acuerdo? Así que bueno, esa es la primera idea, lo que vamos a estar llamando objeto en todo lo que vamos a ver a continuación. Asimismo, vamos a establecer, como en todo deporte, ciertas reglas e incluso cierta notación que vamos a estar utilizando constantemente. Cuando hablamos de la formación de imágenes en espejos, vamos a hablar de dos distancias. Una va a ser la distancia que existe entre el espejo, la superficie reflejante, y el objeto, esa cosa o ese cuerpo que está irradiando o reflejando luz. A esa distancia la identificamos en la literatura por la letra S o la letra P. Generalmente se utilizan estas dos, S o P. Hay otros libros que utilizan la notación DO, distancia al objeto. Así que bueno, para hacer el comentario de que no nos sorprendan, esta es otra notación. Bueno, así que vamos a estar utilizando la distancia entre el espejo y el objeto, la vamos a identificar como la letra S, la letra P o en algunos casos como D sub O, distancia, objeto. Esta distancia va a tener una cierta regla en cuestiones de signos. La distancia S, P o D0, o DO, perdón, va a ser positiva cuando el objeto esté del mismo lado de la superficie reflejante o refractora, si hablamos de lentes, que la luz entrante. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Aquí se está representando lo que sucede cuando vemos un objeto a través de un espejo. Tenemos aquí un objeto colocado enfrente de un espejo. Sabemos que este objeto va a estar reflejando luz y en particular va a estar reflejando luz hacia el espejo.
Aquí vamos a concentrarnos en solo dos rayos de luz, el verde y el de color amarillo. Tanto el rayo de color verde como el de color amarillo llegan ambos al espejo, se reflejan, es decir, cambian de dirección sin cambiar de medio, y el ángulo con el que se separan o con el que se alejan de ese espejo, medido respecto a la línea normal, es exactamente igual al ángulo de incidencia, lo que ya habíamos visto. Se cambian de dirección, y si nosotros estamos por ahí observando, pues llegan a nuestros ojos y vemos al objeto como si estuviese del otro lado del espejo. Recordemos que nuestro cerebro no es capaz de identificar de dónde vienen los rayos de luz. Él solamente asume que lo que vemos viene está dirigido en línea recta. Así que aunque los rayos de luz están ejecutando este cambio de dirección, nuestro cerebro interpreta que el objeto está al interior del espejo. ¿De acuerdo? Bueno, a la distancia que separa al objeto de la superficie reflejante, la vamos a estar llamando SOP. Y va a ser positiva cuando el objeto se encuentra en la misma región que los rayos de luz entrantes. Estos son los rayos de luz entrantes. Y el objeto está en esa misma región. Así que la regla de signos nos dice estos términos van a tener signo positivo. ¿Hasta aquí vamos bien con estas ideas? ¿O por ahí alguien ya se me perdió? Creo que todo bien, profe. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir con la siguiente regla para ir teniendo más información. Bueno, la siguiente regla, el inciso B, dice lo siguiente. La distancia que hay entre el espejo y la imagen que se forma, la vamos a denotar como S' o Q. Depende del texto, depende de la literatura. Hay algunos que utilizan S, otros que utilizan Q, o hay algunos otros libros que utilizan D sub I. Distancia a la imagen. Bueno, independientemente de qué letra uno prefiera utilizar para denotar la distancia entre el espejo y la imagen, la regla de signos nos dice lo siguiente. Esta distancia va a ser positiva cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflejante o refractora que la luz entrante. La distancia entre el espejo y la imagen es positiva cuando la imagen se forma o está del mismo lado de la superficie reflejante que la luz entrante. Echemos un vistazo a lo que ocurre en un espejo plano, los que tenemos en casa. En este caso, la imagen, nuestro ojo lo ve al interior, o del otro lado, mejor dicho, del espejo. Aquí, esta distancia a la cual se está formando la imagen, la estamos llamando S' o Q. En este caso concreto, no se está cumpliendo esto. Lo del inciso B.
la regla nos dice, esa distancia va a ser positiva cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflejante que la luz entrante. Y no se está cumpliendo esto aquí. La imagen está del lado de la superficie reflejante en el que no están los rayos de luz entrantes. Digamos que está a la derecha de la región en la que están los rayos de luz entrantes. Por lo tanto, esta distancia va a ser negativa. Eso quiere decir que cuando hagamos algún análisis numérico con estos datos, nosotros tenemos que involucrar en nuestros cálculos un signo negativo a estas cantidades. Cuando la imagen no se está formando del mismo lado en el que se encuentra la luz entrante o la luz incidente al espejo. ¿Sí queda clara esta segunda regla? Bien, la otra cantidad que es importante es la que se conoce como el aumento lateral o magnificación. Eso en la literatura se suele denotar con la letra M minúscula o mayúscula, dependiendo del texto o de la fuente que se consulte. Bueno, y esta se calcula simplemente como la razón entre la altura de la imagen, denotada por H', y la altura del objeto, denotado por H. Es decir, la magnificación o el aumento lateral simplemente se calcula como H' entre H. La altura de la imagen, que se forma gracias al espejo, y la altura real de nuestro objeto que está siendo reflejado. El valor de M entonces nos indica qué tan grande o pequeño es la imagen que se está formando con relación al objeto real, al objeto físico que está siendo reflejado. Antes de continuar, preguntas, comentarios sobre estos parámetros que vamos a estar utilizando y sus reglas, o sí, reglas de signos, o convención de signos también se le podemos llamar así, convención de signos.
Sí, ha quedado claro entonces esta convención de signos que vamos a estar utilizando para caracterizar de alguna manera el lugar en el que se está posicionando un objeto frente o respecto a un espejo, así como la correspondiente imagen. Sí, profe. Bien, bueno, el primer ejemplo, y es porque es el más sencillo también, es el que ocurre cuando se tiene un espejo plano. En un espejo plano, resulta que, y no sé si se han percatado, que la distancia a la cual se encuentra el objeto respecto al espejo es la misma distancia a la cual se forma la imagen del otro lado del espejo. Es decir, que en valor absoluto tenemos que la distancia S es igual a la distancia S', o bien la distancia Q es igual a la distancia P, si utilizamos esa otra notación. Así que esto va a ser válido, esta igualdad de términos en valor absoluto claro, va a ser válida únicamente de manera general para el caso de imágenes que se forman en espejos planos. Y es más, también se tiene que la magnificación o el aumento lateral en espejos planos es igual a 1. Por el momento simplemente lo voy a comentar así. El aumento lateral en espejos planos es igual a 1. Es decir, la imagen que vemos del otro lado del espejo tiene la misma dimensión, la misma altura que el objeto que le estamos poniendo enfrente al espejo. No altera en nada, no modifica en nada sus dimensiones. Lo dejo así simplemente dicho, pero más adelante vamos a mostrar que eso se cumple para los espejos planos. ¿Preguntas o comentarios con esto que estamos revisando ahora? Entonces, las distancias primas que están a la derecha del espejo serían lo que nosotros percibimos como profundidad, ¿no? Pero no serían físicas. Exactamente. Nuestro cerebro así las percibe como profundidad. Algo similar con lo que sucede con, ¿cómo se llama? Las lentes estas para ver imágenes en tercera dimensión. Algo similar estaría sucediendo aquí. El cerebro se encarga de interpretar esa profundidad al interior de... Bueno, por esa razón incluso hasta estoy cometiendo el error de decir al interior del espejo, porque realmente al interior del espejo no hay nada, es simplemente una placa hecha de un material reflejante, pero realmente, físicamente, no hay nada en su interior. Pero claro, es el cerebro el que se encarga de hacer esa construcción, pues para darle sentido, ¿no?, a lo que está percibiendo. Digamos que nuestro cerebro trata de corregir la información para, pues, darle la interpretación adecuada y poder movernos en el entorno. Pero realmente, claro, no hay esa distancia de profundidad físicamente no existe. Bien, este tipo de imágenes que se forman del otro lado del espejo reciben el nombre de imágenes virtuales. Estas imágenes, adelantándome también un poco, se forman
al extender, como vemos aquí, los rayos de luz. Quiero que noten aquí lo siguiente porque va a ser muy importante para el siguiente tema. Realmente el haz de luz, por ejemplo, de color verde, digamos, sale reflejado del objeto, llega al espejo, cambia de dirección, se refleja y llega a nuestros ojos. Pero lo que les mencionaba anteriormente, nuestro cerebro no es capaz de identificar este comportamiento, así que interpreta que el objeto esté del otro lado del espejo. Y en este caso, estas líneas punteadas que vemos aquí son construcciones hechas a mano que justamente ayudan a entender por qué nosotros percibimos al objeto del otro lado del espejo. Estamos aquí haciendo una extensión de los rayos de luz reales. Cuando uno hace esto, esta construcción adicional de los rayos de luz los prolonga, es porque la imagen que se está construyendo u obteniendo recibe el nombre de imagen virtual. Los rayos de luz, como vemos aquí, van a llegar a nuestros ojos. Y en algunos casos, en otros tipos de instrumentos, hablando de espejos de otras formas, con otras características geométricas, dan lugar a lo que se conoce como imágenes reales. Y hay un problema con esta terminología. Realmente hay un problema con esta terminología porque una imagen generada por espejos no son entidades reales, físicamente reales. Sin embargo, para distinguir en el argot de óptica a las imágenes que se forman cuando se prolongan los haces de luz y aquellos que se obtienen cuando los haces de luz sí se cruzan, o sea, se llegan a intersectar entre ellos, es que tenemos esos adjetivos de imagen virtual, como es en el caso de un espejo plano, y en el otro caso que vamos a ver a continuación, las llamadas imágenes reales. Pero de reales solo tienen el nombre, porque no es que podamos ir y tocarlas y algo por el estilo. Simplemente lo que sucede es que esas imágenes se pueden proyectar en una pantalla, es decir, si colocamos una hoja, por ejemplo, de papel en el punto en el que, como vamos a ver, los rayos convergen, se forma una imagen. Digamos, recuperamos la imagen del objeto que hemos puesto frente al espejo. Así que bueno, vamos entonces a ver esta otra parte para comenzar a hacer la distinción y que tal vez esto quede más claro. Los siguientes elementos o instrumentos ópticos que vamos a revisar son los llamados espejos esféricos. Esos son espejos que tienen una superficie curva y que, al igual que los espejos planos, funcionan bajo el principio de la ley de reflexión de la luz. Ahora, esos tipos de espejos se dividen en dos tipos. Aquí vamos a ilustrar estos dos espejos. Se llama espejo cóncavo aquel espejo esférico en el que la superficie reflejante está en la cara interna de la esfera. Si tenemos una esfera, si partimos de un casquete esférico, así como en la ley de Gauss, el interior, lo que está encerrado, es esta región. Si construimos el espejo, entonces, esta línea, esos puntitos, bueno, aquí representados, son la parte reflejante. Por su parte, un espejo convexo es aquel espejo esférico en el que la superficie reflejante está en el exterior.
Nuevamente, si partimos de un casquete esférico y pintamos aquí su exterior, la cara externa, entonces el espejo se forma con esta cara por fuera. Esta es la superficie reflejante. ¿De acuerdo? Una forma clarísima de ver esto es cuando es tomar una cuchara. Una cuchara o un cucharón incluso, pero más fácil una cuchara, la tenemos en casa. La parte en la cual pues nos servimos, ¿no? Que atrapa la comida, esa parte sería, se trataría de un espejo cóncavo. La otra cara sería entonces un espejo convexo. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de espejos o superficies esféricas que se pueden considerar. Una forma de caracterizar a estos elementos, a estos dos espejos, es a través de lo que se conoce como el radio de curvatura y centro de curvatura. En el caso de un espejo que sea cóncavo, el radio de curvatura, que no es otra cosa más que, bueno, voy a primero empezar por la parte del centro. Como se menciona aquí, como se indica aquí, los espejos esféricos surgen de una sección esférica. Así que sabemos que cualquier esfera pues tiene su centro. Aquí está su centro de la esfera. En el caso de un espejo cóncavo, el centro de la esfera de la cual estamos partiendo siempre va a quedar enfrente de la superficie reflejante. Y a la distancia que separa el punto central de nuestra esfera y cualquier punto de nuestro espejo se conoce como radio de curvatura y que se denota con la letra R. En el caso de un espejo convexo, sucede lo siguiente. El centro de curvatura, o el centro de la esfera del cual estamos partiendo para obtener ese espejo, se va a encontrar del lado opuesto del que se encuentra la cara reflejante. Como vemos aquí, la cara reflejante está en esta región de la izquierda, mientras que el centro de la esfera se encuentra en la parte derecha. Nuevamente, la distancia que separa a este punto C, el centro de la esfera, y cualquier punto en el espejo, es el radio de curvatura. Pero para los espejos convexos, este radio de curvatura, vamos a tener la convención de tomarlo como negativo. Bien, hasta aquí vamos bien con estos parámetros que se están mencionando.
Otro parámetro que se ocupa para la construcción de imágenes, para analizar la formación de imágenes en este tipo de espejos, es el llamado vértice. El vértice es denota el punto central de la sección esférica reflejante. Así que en este caso vemos que esta superficie reflejante tiene como centro este punto. Bueno, a este punto, ya sea para un espejo cóncavo o para uno convexo, recibe el nombre de vértice. Y la distancia y el eje, o la línea, mejor dicho, que une al centro de curvatura con el vértice, se conoce como eje óptico. Como pueden notar, pues en el caso de los espejos esféricos, aquí hay más parámetros a tomar en cuenta, porque la forma que tienen, pues lo amerita. En el caso de un espejo plano, la situación es más sencilla, solamente está caracterizado por la distancia a la cual se está formando la imagen y realmente nada más. En el caso de un espejo esférico, necesitamos considerar estos parámetros un tanto geométricos. Bien, jóvenes, preguntas, comentarios sobre estas cantidades que están aquí mostradas, sobre la distinción entre espejos cóncavos y convexos. No, profe, creo que por el momento no. Ok, bien, déjenme ver si mencionamos lo que viene o nos esperamos. Ah, no, de una vez, la regla que ya había mencionado. Bueno, adicional a los a los tres puntos anteriores, los que tenemos aquí abajo, A, B y C. Para el caso de los espejos esféricos se suma un parámetro extra o una condición extra, que es sobre lo referente al radio de curvatura, a la cantidad R. La cantidad R va a ser positiva cuando el centro de curvatura C está del mismo lado que la luz saliente. A ver, ¿qué queremos decir con esto? En el caso de un espejo cóncavo, los haces de luz inciden. Aquí lo voy a dibujar con color rojo. Los rayos de luz inciden. En cada punto en el que inciden los rayos de luz, tendremos que construir la línea normal. Y después analizar lo que pasa con el haz de luz reflejado. Así que tendremos una construcción similar a esto. Tenemos rayos de luz incidentes, llegan al espejo cóncavo y son reflejados. Bueno, a estos rayos de luz son los que se conocen como rayos de luz saliente. Y aquí, como podemos ver, el centro de curvatura se encuentra del mismo lado que la luz saliente. Por esa razón, esta regla de signos nos dice que en este caso
R va a ser positiva. ¿Qué pasa en el caso de un espejo convexo? Tenemos rayos de luz que está llegando al espejo. Construimos nuestra línea normal. Y aplicamos la ley de reflexión. Tenemos entonces rayos de luz entrantes o incidentes. Y después son reflejados. Bueno, en este caso podemos ver que la luz saliente quedó del lado izquierdo del espejo y el centro de curvatura se encuentra del lado derecho. Bueno, en esa situación tenemos que el radio de curvatura tendrá un signo negativo. Esa es la convención de signo entonces, lo que estamos aquí mencionando. Bueno, la siguiente clase vamos a comenzar a discutir cómo se forman las imágenes aquí. Aquí hay que hacerlo con mucho cuidado, cómo se analiza la formación de imágenes en espejos esféricos, porque como pueden notar, cada rayo de luz llega a la superficie reflejante. En principio tendremos que construir en cada punto nuestro correspondiente línea normal y después analizar lo que nos dicta la ley de reflexión, pero justamente veremos más adelante que esto no es del todo necesario, sino que podemos reducir la construcción a construcciones más simples y después caracterizaremos el tipo de imágenes que se están formando, porque aquí la situación que se presenta es la siguiente. Contrario a lo que sucede con los espejos planos, en las que no importa a qué distancia nos encontremos del espejo plano, la imagen que vamos a obtener es de la misma proporción que el objeto que se está poniendo enfrente del espejo plano. Aquí en los espejos esféricos, seguramente ustedes lo habrán detectado, si tienen, por ejemplo, los del retrovisor, para ver los carros que se muestran atrás, o, por ejemplo, también en las tiendas se suelen tener unos espejos enormes. Bueno, ahí la situación es distinta porque en este tipo de espejos sí se puede modificar las dimensiones de la imagen en comparación al del objeto. Y no solamente eso, sino también su orientación. Es decir, la imagen que se forma puede estar invertido 180 grados respecto al objeto que se le pone enfrente. ¿De acuerdo? Así que bueno, por esa razón vamos a dejar la construcción de las imágenes para la siguiente clase para hacerlo lo más detallado posible. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, sobre este tema entonces? Bien, jóvenes, pues bueno, damos por terminada nuestra sesión de este día. Respecto a la pregunta en el chat sobre el examen, por favor, chequen el plan de trabajo. Ahí aparece la fecha tentativa para la aplicación del examen del tercer parcial e incluso la del examen extraordinario. Si se llega a hacer alguna modificación en esas fechas, pues se les estará avisando para pues, que estén preparados. Bueno, jóvenes, terminamos esta sesión. Tengan un excelente día. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe.
Hasta luego, fin de Gracias, Rafael. semana. Nada, hasta luego.